Por otra parte, en el cuento La muerte en la calle, el protagonista se ve forzado a pasar las noches dentro de un hueco. Este lugar en el cuento es un símbolo que representa el refugio y las raíces. La cueva y el hueco donde el protagonista dormía se dan ambos durante el periodo de la noche, cuando abandona la calle para buscar refugio. Por una parte, la cueva que queda a las afueras de la ciudad se vuelve su hogar y refugio, comprendiendo la noche como el descanso. Por otra parte, el hueco en la tierra se comprende más desde el espacio físico en sí y lo que éste genera en el personaje. Dicho hueco en la tierra representa a América Latina cobijándolo, pero aún más que esto representa a la mujer, a su madre, quien lo cobija y lo abraza como la tierra brindándole calor y refugio en las noches. Aquellos símbolos se dan por el autor como muestra de que el hombre puede encontrar refugio en la tierra que representa a la misma América Latina y que a su vez esta representa a la mujer. La tierra en el hueco lo abraza es la representación del país y de la nación a la que pertenece el personaje y esto lo abraza porque representa su hogar, el lugar donde nació y de esta manera también a su madre. Aunque el personaje del cuento no comprenda a las mujeres y las vea como seres ajenos, inconscientemente depende de ellas, ya que le brindan refugio y calor. El personaje no se da cuenta de que la tierra en la que duerme representa a su patria, a su madre al mismo tiempo, dos mujeres sin las cuales él no podría existir. Más allá de la cueva y el hueco, uno de los instrumentos que el vagabundo utiliza para dormir también puede ser considerado como un símbolo del cuento. Se trata del periódico. Al dormir, el protagonista se acuesta encima de dos periódicos y se cobija con otros dos. Al respecto se puede decir que los periódicos son utilizados para algo distinto a su función original. La letra, lo fundamental del periódico, que se encarga de instruir y educar a las personas, es dejada a un lado. El vagabundo no le da importancia a la educación, sino al material en sí. Se puede decir que fue en mayor hacia una crítica a la ignorancia de la sociedad en la que vive y la poca importancia que ciertas personas le dan a la letra y al periodismo, ya que en vez de estar brindando conocimiento o siendo leído, los periódicos se encuentran sucios y tirados en la calle. Los periódicos no son utilizados de la manera en la que deberían ser, ya que lo importante para el vagabundo es el papel, más no la letra. La letra tiene como tarea instruir a las personas y ser leída, pero el vagabundo ignora esto y le da importancia solo a lo material. Es por esto que el periódico utilizado por el personaje para cubrirse representa la letra siendo ignorada por la sociedad y es así un símbolo de la ignorancia de la sociedad respecto a la letra y a la educación. Igualmente, los adolescentes del cuento La muerte en la calle se presentan al lector como algo más que simples personajes. De hecho, son todo lo contrario. Se trata de símbolos personificados. Son aquellos, los jóvenes, quienes se encargan de perturbar tanto las noches como los días del protagonista del cuento. No lo dejan dormir en paz y se burlan de él. De esta manera, los adolescentes representan aquellos nuevos grupos revolucionarios que surgen en el país. Igualmente, su juventud muestra lo recientes que son, así como las acciones que ejecutan. Durante mediados del siglo XX, en Colombia surgen diferentes grupos revolucionarios al margen de la ley, que estaban en desacuerdo con el gobierno del país. Sus acciones violentas y rebeldes causan conflictos en el país. Es así como la imagen del adolescente en el cuento muestra aquella situación con dichos grupos en situación de conflictos y desacuerdos. En el cuento, los conflictos se dan entre los adolescentes y los adultos, incluido el vagabundo. En el país, estos conflictos de los grupos revolucionarios con el gobierno marcan al país de una manera radical y para siempre. Es por esto que los adolescentes son también un símbolo fundamental. Durante sus primeros años de existencia, estos grupos fueron considerados como pequeñas milicias subestimadas por el gobierno debido a su reciente surgimiento. Poco a poco, estos grupos al margen de la ley comenzaron a hacer más fuerte su lucha en conformidad frente al gobierno, causando revueltas, agitaciones, manifestaciones, combates, etc. De esta manera, los adolescentes del cuento representan a estos jóvenes grupos revolucionarios e incomprendidos por los adultos, siendo estos la representación del gobierno. Finalmente, se puede decir de este modo que, así como las guerrillas dejaron al pueblo en la mitad del conflicto, los adolescentes dejan al vagabundo en la mitad del conflicto con los demás adultos. El vagabundo, como el pueblo, no hace parte del conflicto directamente y sin embargo se ha afectado por él mismo.
El mendigo. El hecho de que el mendigo le diga a los peatones caballerazos, muestra la inmensidad y el nivel superior en el que se encuentran aquellos hombres con respecto a él. Dichos caballerazos representan países extranjeros, mientras él representa a América Latina. Esto se debe a que desde el siglo XIX, caracterizado por la industrialización en Europa y en Estados Unidos, esos países se convirtieron en superiores y el modelo a seguir de los países no industrializados y modernizados como Colombia. De esta manera, los caballerazos representan la superioridad y preponderancia de Estados Unidos y Europa frente a América Latina. Así pues, aquellos hombres le dan el capital y la ayuda al protagonista para que pueda sobrevivir siendo plenamente dependiente de los caballerazos. Esto refleja la situación de América Latina, estando esta atada a los grandes países extranjeros que la auxilian económicamente. El porqué de este símbolo se da justamente gracias a mostrar aquella dependencia que nos ata, siendo el exterior rico y América Latina el mendigo. Más allá de esto, el símbolo representado por la palabra caballerazo en el cuento de Fuenmayor es un símbolo irónico. El vagabundo se burla de los caballeros y de la palabra porque la exagera. La manera en la que el vagabundo, personaje principal, comprende a la mujer es igualmente simbólica. Él la ve desde un ángulo tradicional, como ama de casa y dedicada al hogar. El personaje concibe así la imagen de su madre, viéndola en la cocina, planchando, lavando y demás. Y es incapaz de reconocer a las otras mujeres de una manera diferente, asociándolas a todas con la tradicional imagen de su madre. Aquello refleja un rasgo muy tradicional en el autor, comprendiendo así a la mujer como sumisa, así como asignándole espacios privados como la casa y la cocina. La imagen de Dios en el cuento es igualmente repetitiva y simbólica, dejando desde el comienzo claro que el contexto es religioso y es plenamente católico. Durante el cuento, el hombre se encomienda a Dios, nombra a Dios o ve en todo la voluntad de Dios. De esta manera comprende y afirma su fe en diferentes ocasiones. Igualmente, cuando asciende al cielo, está de cierto modo mostrando que finalmente ha sido bueno y siempre ha cumplido la voluntad de Dios, y que por lo tanto se ha ganado el paraíso. Esto deja claro que el contexto del autor es plenamente católico, cree fielmente en Dios y lo pone por encima de todo, dejando claro que aquel mensaje religioso y llegando aún más al pueblo al usar dichos símbolos. Gracias. Los plátanos freídos son igualmente un símbolo, el cual muestra cómo el hombre es única y plenamente feliz al comer aquellos plátanos que le recuentan su infancia y sus raíces. El plátano es un fruto típico de las regiones tropicales, es decir, de la mayoría de países latinoamericanos, y fue traído al continente en el siglo XVI, comenzando su máxima producción y comercio en el siglo XIX. Desde entonces el banano es una fruta típica y característica de las regiones tropicales y de muchas zonas de Colombia, y por eso tiene una gran importancia dentro de la identidad latinoamericana, además de ser parte de la cultura en sí. En La muerte en la calle, el banano representa el símbolo que hace referencia a la cultura latinoamericana presente en todos los hogares y el pilar de la economía del momento debido a su frecuente exportación y el interés internacional en el producto. De esta manera el plátano representa aquella raíz latina que el hombre añora y que puede ser parte al recordar su niñez. Además, se evidencia cómo el vagabundo muestra el común denominador de las familias tradicionales de Colombia, en donde la infancia estaba relacionada con los productos típicos como el plátano. El vagabundo representa la sociedad tradicional que busca su origen olvidado, como se explicó anteriormente. Así pues, dicho símbolo se da para mostrar aquellas cosas que nos hacen recordar lo que es América Latina, y la esencia de esta, viendo el plátano como aquello que vive en la tierra, como aquella raíz que contiene la esencia. En conclusión, es pertinente decir que La muerte en la calle de José Félix Fuenmayor es uno de los cuentos con mayor significado y trascendencia. A través de la presente se vio cómo el contexto de Fuenmayor fue determinante para encontrar la simbología del cuento, como la división política al momento y el surgimiento de los diferentes grupos armados revolucionarios. Además, se puede observar cómo Fuenmayor a través del cuento desea hacer una crítica y plasmar lo que se vive. Por este motivo, elige símbolos determinantes en el desarrollo del cuento, representando la fragmentación de América Latina como el barco en el que parte el tío y el miedo hacia los adolescentes. Por otro lado, se evidencia la intención de Fuenmayor de arraigar la identidad latinoamericana al cuento y a la verdadera esencia a través del hueco y de la cueva,
de los plátanos freídos por su madre y la visión hacia la mujer como centro. Finalmente, se pudo percibir el fervor religioso por parte del autor plasmado en su cuento, aunque a su vez critica el extremo religioso.